El calcio entra a través de un canal, voltaje dependiente. Ese canal, especialmente en el túbulo T, pues el potencial de acción llega y está muy cerca del retículo sarcoplásmico. Se llama la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, liberación de calcio inducida por calcio. Es decir, tiene que haber una señal para liberar el calcio. ¿Cuál es esa señal? Calcio. Calcio de afuera es la señal para liberar el calcio del retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético. Perdón, el músculo cardíaco. Músculo cardíaco. Eso es diferente al músculo esquelético. Una vez que sucede la contracción, tiene que venir la relajación, y para esto la sarcómera se alarga. Contracción se hace más corta, relajación se hace más larga. Para que esto suceda, el calcio tiene que regresar a el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo metemos el calcio al retículo sarcoplásmico? El calcio al retículo sarcoplásmico se mete por una... No, el intercambiador está en otro lugar. Bueno, es una bomba. Bomba de calcio. ATPasa. Todas las bombas son ATPasas. Transporte activo primario. Pero también necesitamos sacar el calcio hacia el líquido extracelular. Y ahí es donde está el intercambiador. Ese intercambiador depende del gradiente de sodio. Así que cuando la bomba se inhibe, como el medicamento digital, lo voy a ver enseguida otra vez, digoxina, entonces el sodio no sale, el gradiente se reduce y el calcio se queda dentro de la célula. Y eso es benéfico para la contracción del corazón. Entre más calcio hay en el citosol, más fuerte es la contracción del músculo cardíaco y del músculo esquelético también, y del liso, cualquiera de los músculos. Calcio libre. Héctor, es diferente el calcio dentro del retículo que en el citosol. Es diferente calcio afuera de la célula que en el citosol. La fuerza de contracción depende del calcio en el citosol. Pero la principal fuente de calcio para el músculo cardíaco es el líquido extracelular. Entonces, músculo cardíaco depende del calcio del líquido extracelular. Músculo esquelético, la principal fuente de calcio es el retículo sarcoplásmico. En el caso que vamos a ver en un momento más, voy a retomar eso, pero esto es importante que lo aprendan. El músculo esquelético dijo que es el retículo sarcoplásmico. La principal fuente de calcio para el músculo cardíaco es el líquido extracelular. Para el músculo esquelético es el retículo sarcoplásmico. ¿Cuántos tipos de células cardíacas hay? Dos. O sea, el corazón está hecho por células cardíacas. También hay neuronas. El sistema simpático, el parasimpático modifican la fuerza, la frecuencia, la velocidad de conducción, etc. Alteran las propiedades. Pero un corazón no necesita los nervios, no necesita la inervación para latir. Imagínense cuando hacen un trasplante de corazón, pues cortan todos los nervios y el corazón sigue latiendo. El sistema nervioso autónomo solamente regula la actividad, más o menos, o sea, lo aumenta o lo disminuye.
Entonces, las células cardíacas, Caris, son de dos tipos. Las que pueden generar fuerza, las que tienen que ver con la función del corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre, crear la presión. Entonces, estas células contráctiles son las células musculares propiamente dichas. Las otras forman un sistema que se llama de excitación y conducción. Músculo auricular, músculo ventricular. El segundo tipo de células se llaman autorrítmicas y van a generar y transmitir los potenciales de acción. Ahí hay todo un sistema que vamos a ver en el capítulo 9 y 10, creo, o el 10. Estas son las 5 propiedades. ¿Las vi ayer o no? Ok. No. Las células cardíacas, y no estoy diferenciando si es autorrítmica o contráctil, pero tienen 5 propiedades. 5. Vasotropismo es la respuesta al estímulo. La respuesta al estímulo. Si responde normal, alto o bajo. Es un concepto similar a lo que vimos con el músculo esquelético. Aumento de la excitabilidad o disminución de la excitabilidad. Dromotropismo, como dromedario. ¿Qué es el dromotropismo? Tiene que ver con la velocidad. Velocidad. ¿Qué tan rápido va el potencial de acción? Los potenciales de acción en las neuronas pueden viajar hasta 120 metros por segundo. Es una velocidad impresionante, más de 400 kilómetros por hora. En el músculo cardíaco no viaja tan alto, pero aún así hay puntos donde viaja más rápido y otros donde viaja más lento. Y eso es importantísimo para coordinar la contracción de aurícula y ventrículo. ¿A qué se debe que algunas veces vaya más rápido o una más lento? O sea, ¿qué lo regula? Mira, básicamente tiene que ver con las uniones GAN. Cuando hablemos del sistema de conducción, les voy a enseñar en qué punto baja la velocidad para dar tiempo que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo. Tercera propiedad, crono. ¿Qué es crono? Tiempo. Entonces, aquí esto tiene que ver con la frecuencia con la que se producen los potenciales de acción. Frecuencia. Es decir, si se producen 70, 80, 90, 100 potenciales. Esta propiedad va a determinar la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca esperada? Rango. 60 a 100. Más de 100 taquicardia, menos de 60 bradicardia. Y las células autorrítmicas son las que determinan la frecuencia. Hay varios tipos de células autorrítmicas, varios lugares, y vamos a ver más adelante cuál de ellos es el marcapaso normal. Cuarta propiedad tiene que ver con la fuerza de contracción. Se llama inotropismo. Cuando escuchen ustedes la palabra la contractilidad, están hablando de la fuerza. Y hay medicamentos que aumentan la fuerza de contracción del corazón. Por ejemplo, duloxina, que ya lo he venido mencionando. No, sí, no cura al paciente, ¿no? Pero pues le da más fuerza. Digoxina se utiliza en insuficiencia cardíaca, uno de los usos mayores. No cura al paciente, pero le da más fuerza al corazón. Ahí es donde se supone que traen los medicamentos que actividad sobre la presión. Bueno, el tema de la presión es otra parte de la historia. La presión alta afecta al corazón y hay que reducirla para que el corazón no tenga que trabajar tanto. Entonces, lo que nos dijo Irving, ¿no?
Inotropismo. Si un medicamento aumenta la fuerza es inotrópico positivo. Si la disminuye es inotrópico negativo. Lo mismo con el cronotropismo. Hay fármacos inotrópicos cronotrópico positivo y cronotrópico negativo. Y la última propiedad tiene que ver con la relajación. Lucitropismo. Es una propiedad menos hablada, la verdad es que de las que más se hablan ahí son de cronotropismo y inotropismo. Pero otra cosa, las tres primeras, ¿de qué parte de la célula dependen? La membrana. De la membrana. De la membrana. ¿Ok? Y las últimas dos dependen de los elementos contráctiles, de la sarcómera. Hay que distinguir eso. Así que la membrana, ya saben, pues hace muchísimas cosas. Una de ellas es generar las diferencias de carga que permiten entonces generar los potenciales de acción, transmitirlos, coordinar todo el ritmo, la frecuencia cardíaca, etc. Miren, este es el segundo caso. Ya les dije ayer, por favor, sí, estudien todos los casos de todos los exámenes, pero para el siguiente examen voy a poner más casos nuevos. Más casos nuevos. Eso tratando de evitar que se memoricen un caso. Y no sepamos. Cada paciente es un caso y cada paciente es único y tienen que resolver lo que tiene ese paciente. Entonces, me pareció muy interesante este caso. Quisiera tener a veces más tiempo para decirles qué es lo que estoy haciendo con inteligencia artificial, porque deben sacarle provecho a la inteligencia artificial. Antes, para hacer un caso de estos me iba a tardar 30 minutos. Ahora lo copias, pegas, le das instrucciones y en 5 minutos está listo el caso. Y además le puedes decir a Gemini o ChatGPT, hazme las preguntas de opción múltiple, de este nivel de dificultad, etcétera, etcétera. Y los hace, los hace sin errores, sin que usted tenga que corregir algo manualmente. No, mire, ya les dije desde el primer día de clase. La ventaja que tenemos nosotros los viejos sobre esto es que no es que sea todo. No es eso. La ventaja ¿Es este? La ventaja es que estaba en la esquina, ¿no? nosotros crecimos sin inteligencia artificial y no te crees todo lo que lees. Entonces ustedes deben de saber que hay que leer y hay que aprender sin inteligencia artificial. Es más importante su inteligencia que la artificial, porque si le creen todo a la IA alucina. Se es ondea. un concepto que se maneja. Las alucinaciones que tiene ChatGPT son tremendas. Se inventan las cosas y se ven ahí, pareciera ser la realidad. Y si ustedes no usaron su inteligencia humana, van a creerlo bien. Un asunto que deben de saber, eso es introducción a la clínica, clase gratis, ya, adelantada. Siempre que vemos un paciente hay que tener un orden, hay que tener una sistematización del interrogatorio que hacemos, de la nota que escribimos, para que no se nos pase nada. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que tenemos que prestar atención cuando viene un paciente? El motivo de la consulta. ¿Por qué vino? ¿Sí? ¿Por qué vino? Esas primeras palabras son fundamentales. No es lo mismo ir por un dolor que por ir por una falta de aire. Motivo de consulta. Y después ver exactamente cómo evolucionó, cómo llegó a ese punto. ¿Qué es lo que pasó? Ya les dije que después de cierta hora no debería de... Teníamos esta cosa en taller. ¿Quién no ha firmado? Es que va por ver, güey.
¿Quién no ha firmado? ¿Qué? ¿Ya firmaron todos aquí? ¿Está el taller portoriano? Bueno, la pago para acá. Es que no alcanzo a leer el caso. Lo siguiente se llama evolución del padecimiento actual. Y enseguida vemos el examen físico del paciente. ¿Qué datos tiene? Laboratorios, estudios de imagen, estudios de gabinete, un electro, un ecocardiograma, etc. ¿Ustedes también estaban en taller? ¿Qué talleres? Va a tener que hablar y que salgan más temprano. A ver, Carlita, por favor. Holy shit. ¿Mande? La- con- ¿Tú qué opinas, Yesenia? Por eso, pero solamente tienen una vez a la semana. Afecta la clase de fisiología. Ok. No pasó nada. Bueno, entonces, a ver, este paciente es un paciente que tiene 48 años. ¿Y cuál es su motivo de consulta? ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria. No es dificultad respiratoria. Dolor al respirar. No, menos. ¿Qué? Disnea, ¿qué es disnea? ¿Dificultad para respirar? Dolor y dificultad. Coloración azul es cianosis. Entonces, se puede relacionar con todo lo que están diciendo. No es dificultad. Es que en esencia es eso, Balam. Incapacidad para respirar. Probablemente ya lo dijeron, pero como están todos hablando al mismo tiempo, no escuché. Miren, si un paciente les dice, es que no puedo respirar, me siento... Si le está diciendo eso, ¿tiene dificultad para respirar? Pues no, está hablando perfectamente. Pero si el paciente... Pues, o sea, ese paciente... Dificultad respiratoria es algo que tú estás viendo. Hoy este paciente no puede respirar, puede tener cianosis, puede tener un esfuerzo respiratorio. Pero disnea es una sensación de falta de aire. Es que siento que me falta el aire. En las noches no puedo acostarme porque siento que me ahogo. Eso es Pero disnea. esa es la paroxística, ¿no? Y tienes que crear al paciente. Este paciente tiene disnea desde hace cuánto tiempo? 4 semanas. 4 semanas. O sea, eso no es cualquier cosa. Y en los últimos 2 días, peor. Pero además tiene ortopnea. ¿Qué es ortopnea? Dificultad respiratoria para estar acostado. No dificultad respiratoria. Siente que no puede respirar cuando está acostado. Sensación de falta de aire. Se No es relaciona. lo mismo dificultad. Y también tiene disnea paroxística nocturna, o sea, en la noche se levanta con esa sensación, ¿verdad? Pero no tiene dolor torácico, casi descartamos un infarto, aunque hay infartos silenciosos. Pelea de expertos. Hay infartos donde el paciente no tiene dolor, Alexa, y de pronto es un infarto. ¿Okay? Y tampoco tiene otros antecedentes. Esa es otra parte que no está aquí, los antecedentes personales, a veces se los pongo porque son relevantes o familiares. Después viene el examen físico. ¿Qué encontramos en este paciente? ¿Su presión cómo está? Baja. Lo ideal es 120/80. Tiene 100/60. La frecuencia está bien, ¿verdad? Dijimos el rango de 60-100. La presión venosa yugular. ¿Cómo está la presión venosa yugular? Elevada. ¿Qué es lo que está pasando con la presión venosa yugular? ¿Por qué se elevó? Porque pues a lo mejor hay un defecto en el aurícula derecha. El corazón tiene 2 lados, derecho e izquierdo. ¿Cuál es la función del corazón? El trabajo del corazón es bombear sangre. Zaire Tupac, si el corazón no bombea sangre, ¿dónde se va a quedar la sangre? No. Del lado derecho, ¿qué tenemos? Skibidi.
Vena cava superior y vena cava inferior. ¿Y del lado izquierdo? No, pulmonares. Pulmonares. Arteria y vena pulmonar. Del lado izquierdo solamente están las venas. La arteria pulmonar está al lado derecho, sale de aquí. Oye, no dejen. ¿Quién está hablando? El pariente Lázaro. Por favor, no. Entonces, estas son las venas pulmonares. Cuando el corazón es insuficiente, no bombea, se acumula la sangre aquí. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Dónde está la vena yugular? Aquí, El cuello. en el cuello. Y bien, lleva la sangre hacia la vena cava. Si esto no está funcionando bien, se acumula aquí y la presión en la vena yugular aumenta. Es más, se dilatan las venas. Incurgitación. No regurgitación. Regurgitación es que se regresa. Es incurgitación. O sea, que está dilatada. Normalmente las venas están colapsadas, así que se acumuló sangre. Ustedes tienen que observar al paciente, examinarlo. Ese es un dato de insuficiencia cardíaca. El paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué más tiene? El hígado podría estar, el hígado está acá, ¿verdad? Y entonces, antes de las venas cavas, ¿qué hay? Antes de las venas cavas. De la vena cava inferior. El hígado. Sí, ya el hígado ya lo puse aquí, aunque no lo creas, esto es el hígado. Ah, ok. El hígado superior. No. Las venas que vienen de las extremidades, a ver. Ah, ok. Panamá. Vena cava inferior, pero antes que. Ah, vena femoral. Vena No femoral. haces. Pero vienen desde las venas de las extremidades, vena femoral. Si la sangre se acumula en las venas cavas, en el hígado, las venas femorales, ¿qué va a pasar con los pies? Se va a acumular sangre, líquido. ¿Cómo se llama esa acumulación de líquido? Edema. Ahí está, el paciente tiene edema bilateral. La falla de 4 órganos es la causa más común de edema. Riñón. ¿Por qué? Porque el riñón, ¿cuál es la función? La una. Sale tu parte. Deja de. ¿Cuál es la función del riñón? Una de las funciones, manejar los líquidos. Entonces, Yesenia, ¿me das la banana? si no funciona bien, se ¿Me acumula. das la banana? La otra, falla del hígado. El hígado produce proteínas, la mayor parte de las proteínas. Una de las funciones de las proteínas en la sangre es mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando no hay suficiente proteína, el líquido se sale, edema. La falla del sistema linfático también te causa edema, Ah, sí. pero usualmente nada más es de un lado. Y este paciente tiene edema Bilateral. de los dos. El cuarto órgano que puede estar fallando cuando hay edema es el corazón. Y es el caso de este paciente. El encabezado que dice cardiomiopatía hipocalcémica secundaria hipoparatiroidismo. Entonces, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el resultado final o el resultado común de varios padecimientos. Muchas cosas pueden terminar en insuficiencia cardíaca. Un paciente con hipertensión de largo plazo mal controlada, un paciente con una infección en el corazón, una miocarditis, una valvulopatía, qué sé yo, hay muchas enfermedades que tienen como etapa final común la insuficiencia cardíaca. Oye, para que quede grabado también. Yo también tengo hambre, es verdad, pero Es que yo no puedo estar desayuné. comiendo Es que no nada. desayuné. Ahorita vamos a hablar del desayuno en el tema del sueño, para que vean la importancia que es. Ok. Crepitaciones basales en la auscultación pulmonar.
Del lado izquierdo, si la sangre se acumula en las venas pulmonares, esa sangre va a inundar el intersticio, se va a salir. Ya les estoy adelantando el tema de microcirculación. Y va a haber edema, y eso se va a escuchar en un inicio como arrugar una hoja de papel. Ese es el ruido de crepitación. ¿Okay? Esa es una condición que puede ser muy grave. El edema pulmonar, sobre todo si va a los alveolos, es como si le estuvieran echando agua por la tráquea del paciente. Sí, también. Pero ahí el antecedente pues va a ser otro, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Un traumatismo. Es muy diferente a que viene por algo no traumático. Y el cuadro, o sea, siempre las cosas hay que ponerlas en contexto. Pero sí, también. Una fractura de costillas muy dolorosa. Miren, vamos a ver aquí algo muy importante en los laboratorios. ¿Qué alteraciones tienen los laboratorios? Bueno, miren, en primer lugar, la VH, o sea, el hematocrito, la hemoglobina, los leucocitos están bien. ¿Tiene problema renal el paciente? No, aquí dice, pruebas renales. ¿Para el hígado? No hay problema. Pero, a ver, PTH, la primera alteración del laboratorio. Dígame el valor de PTH en este paciente. Menos de... Dígame, punto para ponerlo bien. 0.5. ¿Y estos son qué? P-mol. ¿Qué es P-mol? P-mol. Picomol. ¿Qué es un pico? Algo muy chiquito. Depende. ¿Y esa la menos qué? Micro, nano, pico, femto, secundaria, primaria, kinder. Picomol, una cantidad muy pequeña, 10 a la menos 9. ¿Cuánto es el valor normal? Dani, O sea que está en el límite Cero. inferior, ¿verdad? Límite inferior. 0.23 electrovoltios. ¿Qué otra cosa? La vitamina D, ¿cómo está? No, como 88. ¿Qué son estos? Nanomol. Y lo normal es, bueno, estos son por litro. Este también es por litro, hay que ver si algunos son por decilitro. O sea que está normal. Vamos a ver más adelante en endocrino la relación entre estas hormonas. Tercera, ¿qué cosas tiene calcio? ¿Cómo están los niveles de calcio? Le estoy poniendo el signo de ion porque hay 3 formas del calcio en la sangre. Balam. Calcio libre, calcio unido a las proteínas y calcio unido a otros compuestos. Este es el calcio libre. ¿Cómo está? Un saludo. 1.03 nanomol por litro. Lo normal es 2, o sea que está a menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. ¿Puede tener un problema de coagulación esta persona? Pues sí. Es milimol. Sí, pues es que milimol. ¿Ok? Dítemelo bien. Fosfato, ¿cómo está el fosfato? Está elevado. PO4 menos 3. Cuando hay problema de la paratiroides, uno disminuye y otro aumenta. Estos dos son consecuencia de esto. Cuando disminuye PTH, el calcio va a disminuir. Creo que ya hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? La hormona que regula la concentración de calcio en la sangre es la PTH. Si no hay PTH, el calcio se va para abajo. Y si hay mucha PTH, el calcio se va para arriba. ¿Cómo está aquí? El valor, dígame, 2.70, ¿qué? También milimol. Y los valores normales, 1.5, o sea que está casi el doble. Y troponina, no la voy a poner, pero estas dos no las voy a poner. Troponina está dentro del rango normal porque troponina puede ser 0, así que no hay problema. Y el péptido auricular natriurético está muy elevado. Después les voy a explicar este asunto del péptido natriurético.
Bueno, no es el auricular, sino es procerebral. Estudios de imagen. ¿Cómo está el EKG? Está. Intervalo QT prolongado. No hemos visto nada de electro, después voy a explicar qué significa esto. Este caso lo voy a usar para varias preguntas de examen, por supuesto, de electro, por ejemplo. Sí. La radiografía, ¿qué mostró? O sea, líquido, Congestión pulmonar bilateral. se ve más, lo que es más denso se ve más blanco en una radiografía. El hueso, ¿cómo se ve en una radiografía? Blanco. El hueso es lo blanco. Lo que es aire es mucho menos denso, negro. ¿Ok? Y entonces, el cuello, ¿qué pasó con el cuello? No hay evidencia de las paratiroides. No hay evidencia de paratiroides. O sea, el problema se origina aquí con un problema en la paratiroides. Y eso causó una disminución del calcio. Y esa disminución de calcio, ¿cómo afectó al corazón? En la insuficiencia cardíaca. En la fuerza de contracción. ¿Aumentó o disminuyó la fuerza? Pues si no hay calcio, recuerden, el calcio depende, el músculo depende del calcio extracelular. Como el calcio extracelular está disminuido, el corazón está débil. Ahí entraría el medicamento de... ¿Qué sería? No, aquí hay que darle calcio. Directamente. Claro. Es que todo, jóvenes, en la medicina es de causa-efecto. Aquí, si fuera un problema donde el calcio está bien, donde hubiera un daño por una infección que ya pasó, etcétera, que quedó débil, pues ahí sí. Pero aquí en este caso el problema fundamental es PTH, lo cual hizo que el calcio disminuyera. Mínimo hay que darle calcio. La PTH regula estas dos hormonas de manera inversa. A una la sube y a otra la disminuye. Lo vamos a ver en endocrino. Disculpe mi pregunta, pero ¿no se le podría agregar PTH? O sea, Sí, ya- también. Sí, sí, estaría También. bien el tratamiento. Hay sintética, ¿no? De hecho, al parecer, miren, es una persona muy joven, 48 años. Ustedes piensan que son viejos a esa edad. Yo tengo mucho más. Así que es muy joven. Muy joven. Entonces, no tenía otro problema el paciente, no hay antecedentes. ¿Qué pasó con sus paratiroides? No sé, el caso está ahí más amplio, yo no lo leí todo, nada más lo copié y lo resumí con pero ahí les voy a dejar la referencia si quieren averiguar más. Tiroidectomía. No, pero es que mira, esto hubiera en sus antecedentes. Ah, ok. ¿Qué dice? No hay antecedentes. Si hubiera habido una tiroidectomía, tendría que haber estado mencionado. Y ahí hubiese No le dice que no hay problema, evidencia. ¿no? O sea, no había nadie que pueda sacar el calcio, ¿verdad? ¿Cómo? Es que se supone que cuando está la o sea, está esta hormona, está quien mete el calcio y le saca el calcio. Entonces, cuando te quitan las paratiroides por accidente, entonces se Pero no supone que tiene. La tiroidectomía. Tiroidectomía no tiene. O sea, no tiene antecedente de una cirugía de tiroides, ni mucho menos de paratiroides, Ajá. pero al hacerle el eco no es que no está, no se ve, a lo mejor hay una atrofia. Las glándulas paratiroides, ¿qué tan grandes son? Diminutas, pequeñas. Nada, ¿verdad? Pero, Algo está pasando. Definitivamente PTH está bajo. pero es que tener un mecanismo que permitía meter y sacar el calcio, eso igual se me había afectado, ¿no? Y es por eso que los pacientes cuando se les... Meter y sacar calcio de dónde. O sea, creo que no era de huesos, cuando se lo sacaba, como que el paciente podía empezar a tener como que atrofia y se empezaba A ver, la PTH actúa en varios lugares. El hueso. Hueso, Ajá, ese era riñón, intestino, aunque lo hacen directamente con la vitamina D. Miren, no quiero entretenerme con el tema de las hormonas, porque el tema es cardio. Pero, miren, algo que les quiero hacer ver. La hipocalcemia. Disminución del calcio dentro de la célula o fuera de la célula. Fuera. Si decimos hipocalcemia, es fuera de la célula. Emia, ¿qué es? Sangre. Sangre. Y la sangre es representativa de todo el líquido extracelular. ¿Cómo afecta la hipocalcemia a la contracción del músculo
esquelético versus el músculo cardíaco. El músculo esquelético, cuando hay hipocalcemia, ¿qué dijimos en la unidad anterior? Músculo esquelético, ¿qué pasa? Aumento del tono muscular. Aumenta la excitabilidad. Sí, porque ¿cuál es la función del calcio? Sí, estabiliza la membrana e impide que el sodio entre. Cuando no hay suficiente calcio, el sodio entra más fácilmente. Exacto. Y entonces, el calcio, Potencial de acción. ¿cuál es la principal fuente de calcio para la contracción del músculo esquelético? Entonces, miren, voy a ponerlo aquí muy exagerado, pero el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético es muy grande. Ahí está el calcio. Cuando viene la señal, el potencial de acción se libera y hay contracción. Pero el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco es pequeño. Entonces, entra el calcio a través del canal de calcio voltaje dependiente, la primera diapositiva de ahora, y libera el calcio. O sea, la principal fuente para el músculo cardíaco es el extraciclo. Entonces, si el calcio está disminuido, Blossom, va a afectar de una manera diferente al músculo esquelético que al músculo cardíaco. ¿Qué va a hacer con este? Contracción. Tetania. Aumento Llega a del haber tetania. ¿Y en este qué va a suceder? Disminución de la contractilidad, fuerza de ¿Cómo va a estar la fuerza del músculo cardíaco? Débil. Débil. Por eso el paciente tiene insuficiencia cardíaca. La debilidad es originada por la disminución del calcio. Potencial de la membrana. Doctor, y... Potencial de la membrana. ¿Cuál es el a ver, No, ya estoy viendo ahí el laboratorio, pero está bien. ¿Cuál es el principal factor para crear el potencial de la membrana? Difusión del potasio. El canal de fuga de potasio, la difusión del potasio. El potasio sale, tiene carga positiva, se queda ahí en la parte externa de la membrana. Los aniones que van detrás de él no pueden salir y dan la carga negativa. ¿Okay? Lo mismo sucede, eso hablando de la neurona, pues lo mismo sucede en el músculo cardíaco. Así que de ahí no tienen que saber más. Principal factor para crear el potencial de la membrana es la difusión del potasio. Y potencial de acción. ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción? La repolarización, ¿debido a qué? Entrada de sodio. La repolarización debido a salida de potasio. Y hiperpolarización. Bueno, esta última la eliminamos, nos quedamos con dos. Despolarización, entrada de sodio. Repolarización. Despolarización, entrada de sodio. Repolarización, salida de potasio. Solo con estas dos. Pero en el músculo cardíaco tenemos dos tipos de potenciales de acción. Dos tipos de potenciales de acción. Con esto voy a terminar. ¿Cuáles son estos potenciales de acción? Uno que se llama potencial rápido y otro que se llama potencial lento. Lo de rápido uno pensaría, pues dura poco. No. Sí. Rápido es porque cuando tienes tú el reposo, que sería esta línea, de manera casi instantánea se produce el potencial de acción. Ese es el rápido, potencial rápido. Y el lento, tienes el reposo, llega al umbral y se produce un potencial y llega y luego otro. Más constante. O sea, el ascenso no es instantáneo. Hay como una rampa. Digo, estoy exagerando. Aquí también, digamos, tiene una inclinación, pero mínima. ¿Sí? Nada, no se ve. La respuesta es instantánea. Entonces, que no es así, si no es así, se llama lento. La duración
es similar, más o menos unos 300, 400 milisegundos, que es bastante. ¿Cuánto dura el potencial de acción en una neurona? De 0.25 0.3 milisegundos. Ni siquiera es un segundo, es un tercio. Comparado con 300 milisegundos, ¿cuántas veces más dura el potencial de acción en el músculo cardíaco? ¿Cuántas veces más es 300 que 0.3? Dividimos 300 entre 0.3, no necesitas calculadora, eso es igual a 1000. La duración del potencial de acción. ¿Esa es la meseta, doctor? Básicamente la duración es porque tenemos una fase que se llama meseta. Y entonces voy a ponerles las fases del potencial de acción. En una neurona, ¿cuántas son? 3. Puede haber 2 nada más. Aquí va a haber 5 fases. 5 fases. ¿Con qué número quieren que comencemos? Pues no vamos a comenzar con el 1. Vamos a comenzar con el 0. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y el reposo es la fase 4. Ese es para el rápido. Para el lento tenemos la fase 0, no hay fase 1 y 2, tenemos la 3 y tenemos la 4. Y hay una diferencia fundamental en la fase 4 entre este y este potencial. Ya eso lo voy a mencionar en la siguiente clase. Pero ¿cuáles son las causas de estas fases? Pues la intercambio. ¿Cuáles son las causas de estas fases? El intercambio de los iones, difusión. La fase 0 es igual que las neuronas. Entrada de sodio. Entrada de sodio. Es la despolarización. La fase 1, el sodio deja de entrar, empieza a salir potasio, pero además entra cloro. Cloro. Miren, no me interesa que se aprendan esa fase. Pero la fase 2 sí. Porque la fase 2 es la entrada de calcio a través del canal voltaje dependiente. Bueno, todas las fases tienen que ver con canal voltaje dependiente. Esta es lo que le llamamos la meseta. Los cerros, hay una meseta en el cerro, ¿no? Sí, la meseta. Hay cerros que como que lo cortaron en la parte superior. Esa es la famosa meseta. ¿A qué se debe? A la entrada de Entrada de calcio a través de qué canal? Wow. Entrada de calcio a través del canal de calcio voltaje dependiente. Todo lo del potencial de acción tiene que ver con canales voltaje dependientes. ¿La R qué era? ¿La qué? Rápido, lento. Ok. La R es rápido y la L es lento. La fase 3, ¿a qué se debe? Salida de potasio. Salida de potasio. Y acá lo mismo, entonces la fase 0 que es sodio, pero también incluye calcio. Calcio y sodio. Y acá, salida de potasio. ¿Ese en qué caso es? ¿El lento o el de abajo? ¿En qué caso es? Les dije que ya me iba, pero los potenciales de respuesta rápida están en estas células. Potencial de respuesta rápida. Ok. Potencial de respuesta rápida están en las células contráctiles y las células de Purkinje. Las de Purkinje son autorrítmicas, ¿ok? Y el otro potencial, el lento, está en las células marcapaso. ¿Cuáles son las células, Carlos, más importantes en tu cuerpo? Para ti, ¿cuáles serían las más importantes? Las neuronas. Ok. Si hay muerte cerebral, la persona, sus órganos pueden seguir funcionando, los demás. Sí. Sí. Pero si los cardíacos mueren. Pero si las células que mandan los impulsos al corazón, que generan el latido cardíaco, son las células del nodo SA. Si se mueren esas, se para el corazón y entonces todo el cuerpo va a parar. Digo, podríamos discutir el concepto de muerte cerebral y todo eso, pero la verdad es que las células del nodo SA son las meras de eso. Ya pueden salir. Doctor,
Ah, sí, cuando el marcapaso falla, hay que ponerle un marcapaso artificial. Hay personas que... Tengo una duda. ¿Por qué la asistolia no se hace desfibrilación? Pues porque Si las células si son excitables, Ok, cuando hablamos del capítulo 9 o 10 creo, ahí voy a explicar. Fibrilación, vibración. las células tienen actividad eléctrica pero desorganizada, descoordinada. Mira mi mano, 5 células. La función del corazón es esto, sin sitio. Todas las células se contraen al mismo tiempo. Ahí el latido está bien. Pero fibrilación, mira, esto es fibrilación. Hay actividad eléctrica, pero cada quien hace lo que le da la gana. Como sucede a veces en la vida real, ¿verdad? Oye, vamos a hacer algo. No, yo creo... Nadie le importa. Para remar, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer la gente? Los remeros. Coordinadamente. Eso es fibrilación. Cuando tú le das una descarga, entonces todas las células se cargan. Pero asistolia, esto es asistolia. Sí, no se mueve. No hay actividad eléctrica. Por eso, en la asistolia no das descarga. Donde das descarga, donde desfibrilas, es cuando hay actividad eléctrica. ¿Y la asistolia es lo mismo que actividad eléctrica sin pulso? ¿O no? Pues no hay pulso en la asistolia ni en la fibrilación ventricular. O sea, habría que ver exactamente cuál es el motivo. Bueno, ¿tenemos sueño? Asistolia no. Oye, vayan a su examen ya. ¿Es en línea o qué? Sí. Abran ya, quedan 3 minutos. No se van a confiar. ¿Cómo se lo hacen en línea? Por eso, pero, o sea, ¿dónde van a estar ustedes? Aquí los voy a cuidar. No pidió un maestro. No se vayan, ya va a comenzar el examen. No entendí por qué. Se supone que está en todo deseado y tiene células que puede ser desplazado. No sé por qué. No sé qué es una contraindicación de fibrilar la asistolia. Hasta el día de hoy, ¿Alguien no ha recogido su examen parcial? Aquí No, doctor. Examen no tiene usted. ¿Estás bien? Tienes examen de ciencia religiosa, es la más fácil.